Va, ahí está, listo. No se escucha ruido de fondo porque acaban de empezar las campanas. Muy bien. No. No se escucha. Ah, ok. Ok. Entonces ya empiezo. Bienvenidos a nuestra segunda emisión de nuestro podcast favorito de ciencia. Yo soy Lexi García, estudiante del séptimo semestre de Nanotecnología e Ingeniería Molecular. Hola, mi nombre es Paulina Comet. De igual forma, soy estudiante de Nanotecnología e Ingeniería Molecular. Y el día de hoy me complace anunciarles que nos encontramos con el doctor Miguel Ángel Méndez Rojas, quien tiene formación en Química con especialidad en Físico-Química por la Universidad de las Américas Puebla, realizando su tesis de investigación sobre electrosíntesis directa de compuestos de coordinación y con un doctorado en Química por la Texas Christian University. El doctor Méndez es un reconocido científico y pionero de la educación y formación de recursos humanos en nanociencia y nanotecnología en Latinoamérica y es el responsable y creador de la licenciatura en nanotecnología e ingeniería molecular de la UTLAB, primero en su tipo en el país y en América Latina, siendo también profesor de tiempo completo en dicha licenciatura. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, y sus principales áreas de investigación son el desarrollo de métodos químicos simples para la preparación de materiales nanoestructurados, la integración de nanomateriales inorgánicos y sistemas biológicos, la aplicación de nanomateriales en generación de energía, catálisis y remediación ambiental, y la divulgación científica y enseñanza de las ciencias. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y poder brindarnos un espacio en su agenda. Recuerda a nuestra audiencia que el día de hoy estaremos hablando con el doctor Méndez sobre los mitos de los productos milagro. Bueno, generalmente entendemos como producto milagro aquel al que se le atribuyen una serie de propiedades sobre el organismo sobre las que no se ha demostrado por medios científicamente válidos que pueda producirlos y por lo tanto que no se ha sometido a los sistemas legales de autorización como medicamento, cosmético o producto sanitario que le correspondería. El año pasado, la pandemia propició que empresas empezaran y algunas retomaran la comercialización de productos milagro que por años se han demostrado que son dañinos para la salud. Esto debido a la falta de tratamientos eficaces y vacunas contra el COVID-19, teniendo la urgencia por encontrar soluciones a dicha enfermedad. Algunos ejemplos de los que hablaremos hoy son el dióxido de cloro, producto bastante popular que surgió en la pandemia como solución a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Asimismo, se presentan las nanopartículas de cítricos como respuesta para prevenir o curar enfermedades y el grafeno como tratamiento a numerosas enfermedades, entre ellas la diabetes, Parkinson y osteoporosis. Con esta introducción, nosotros, doctor, quisiéramos empezar hablando sobre los productos previamente mencionados y saber sobre su composición desde una perspectiva química y científica, y cómo es que estos productos milagro impactan a la sociedad. Si pudiéramos empezar con el grafeno, su composición y algunos mitos en torno a él, se lo agradeceríamos. Bueno, pues muy bien. Pues fíjense que el grafeno y el óxido de grafeno, ambos han sido de alguna manera pues invocados durante esta pandemia como componentes que se dicen incluyen en la formulación de algunas vacunas, ¿no? Pero la historia, digamos, de las aplicaciones biomédicas del grafeno y el óxido de grafeno, pues es un poco previa a esta pandemia, ¿no? Ha habido, digamos, numerosas personas que desde los laboratorios pues han estado trabajando en investigar pues las características de este tipo de material que, como ustedes saben, pues es un material bidimensional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un libro, ¿no? Ese libro pues correspondería hoja por hoja pues a un apilamiento consecutivo de hojas de grafeno y todo ese libro, digamos, en su grosor y numerosas hojas, pues representaría lo que nosotros conocemos como grafito, ¿no? Entonces el grafeno son como hojas individuales de grafito exfoliado. Y esa característica que tiene puros átomos de carbono unidos en hexágonos para generar esta malla bidimensional extensa, pues ha llamado la atención porque pues tiene características, digamos, químicas y físicas que le permiten, por ejemplo, ser conductor térmico y eléctrico.
Y a alguien se le ocurrió, pues hay que evaluar sus interacciones con sistemas biológicos. Y lo que se ha observado es, por ejemplo, que puede inducir la muerte celular, porque se intercala a través de la membrana, por ejemplo, en bacterias o en células, y la abre, ¿no? Entonces esto puede matar células de cáncer, ¿no? Pero una cosa son los experimentos que se hacen en un laboratorio controlado, en donde pues sí, estás poniendo únicamente células de cáncer y ves qué pasa y pues sí se muere, ¿no? Ahora, ¿qué pasará con células sanas? ¿Qué pasará en un organismo completo? Y ese tipo de cosas pues requieren años para poder contestarse, ¿no? O sea, se ha observado que puede tener ciertas características que le permitirían ser explorado en algunas aplicaciones biomédicas, ¿no? Pero de ahí a que exista ya, pues, por ejemplo, una formulación clínica que permita su uso farmacéutico aprobado, no, todavía no. Pero pues bueno, ha habido gente que pues, clama sin pruebas que esto sí ocurre y lo más, digamos, cercano históricamente, antes de la pandemia, pues fue un grupo de gente en el norte del país, en la ciudad de Torreón, pues que hicieron, digamos, tanto eco que pues hasta la mamá y la hija pues empezaron a ser apodadas Lady Grafeno, ¿no? Bueno, porque pues empezaron a administrar suspensiones de esta molécula, de este material, este grafeno, a distintos enfermos, muchos de ellos terminales, ¿no? Con cáncer, con problemas crónicos degenerativos, etcétera. Y el problema de fondo es que pues no había nada que dijera que eso podía ser, digamos, benéfico o no tóxico, ¿no? Y estas personas, pues al administrarlo, pues ponían en riesgo la salud de la gente, que no hay evidencia de que nadie se haya curado, ¿no? Lo que sí hay evidencia es de gente que estuvo ocupando estos productos milagro y que finalmente, pues decía, ya están funcionando porque vean, estoy orinando sangre. Eso significa que está limpiando mi organismo y no, pues está provocándole hepatotoxicidad o nefrotoxicidad y eso está comprometiendo la función biológica de algunos de sus órganos, ¿no? Entonces, esta gente pues se desvaneció un poquito, aunque siguen vendiendo a través de pues distintas redes sociales sus productos para gente que lamentablemente pues cree que esto puede ser una solución para curar distintas enfermedades, ¿no? Y en el caso de lo que se dice ahora de su inclusión en las vacunas, pues va muy de la mano de la idea esta de que pues las vacunas tienen un chip que nos permite, digamos, interaccionar con la tecnología 5G, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, ni tienen grafeno porque no es un aditivo o coadyuvante que normalmente se haya empleado en la formulación de vacunas. Y bueno, pues le ponen, digamos, pues cosas fantásticas que ocurren después de que uno lo vacunan con esas vacunas con grafeno, así de que se quedan pegadas las cucharas en la zona de vacunación, que se vuelve uno magnético. Y todo esto es falso, ¿no? Es charlatanería y va muy de la mano del hecho de tratar de desvirtuar la eficacia y seguridad de las vacunas, ¿no? Entonces, más como algo que promueven los antivacunas que pues una realidad de alguna formulación de cualquier laboratorio farmacéutico. Claro, es impactante cómo es que algunas, no como tal farmacéuticas, sino empresas que se hacen llamar así, se aprovechan de la ingenuidad de las personas de no saber qué efectos pueden tener en la salud y así se han popularizado. ¿Y qué nos podría decir sobre el dióxido de cloro y las nanopartículas de cítricos? Bueno, el dióxido de cloro es también una historia que viene antes de la pandemia, ¿no? De hecho, más o menos desde finales de los años 80, mediados de los años 80, finales de los años 80, pues hubo varios grupos, pero particularmente uno en Estados Unidos, que pues clamaban que el dióxido de cloro, o como lo comercializaban ellos o lo promovían, la solución milagrosa del milenio, el MMS, pues era capaz de curar cáncer, calvicie, diabetes, osteoporosis, todo, ¿no? Y la idea de cómo lo promovían es que, pues, preparado apropiadamente, pues se combinaban, digamos, algunos precursores químicos, que ahí sí, la reacción química que ocurre es bastante cierta y verídica, ¿no? Es un agente oxidante y un precursor clorado que cuando se combinan, pues oxidan y generan, digamos, el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es una sustancia que, digamos, no es muy estable naturalmente porque es en fase gaseosa, pero cuando se forma in situ en agua, pues queda parcialmente estabilizada y es un agente oxidante tan bueno que pues una aplicación comercial que llevamos décadas
usando y que probablemente pues la gente no reconoce que ahí está el dióxido de cloro, es en los limpiadores oxidantes para las albercas, ¿no? Entonces, cuando al final del día del uso de una alberca, pues le piden a la gente que se salga de ahí porque van a limpiarla, pues una de las cosas que añaden es precisamente unas pequeñas, digamos, como perlitas que son los precursores que en solución pues van a reaccionar químicamente para formar dióxido de cloro gaseoso que va pues obviamente a matar microorganismos y como es tan oxidante, no solamente mata microorganismos y virus, sino que también degrada oxidativamente materia orgánica que puede estar presente, ¿no? Entonces limpia bien el agua, ¿no? Entonces, como agente limpiador para limpiar pisos, para limpiar albercas, para incluso esterilizar material quirúrgico que también se utiliza para eso, es excelente, ¿no? Pero ahora imagínense eso tomado en una persona en donde el primer contacto que va a tener son con las mucosas, por ejemplo, de la boca o del esófago o del estómago, ¿no? Esto puede provocar, y ha provocado en la gente que lo consume, pues quemaduras graves, ¿no? Quemaduras químicas que pueden eventualmente generar ulceraciones por uso prolongado e incluso de esas ulceraciones, después de varios meses de estar usándolo, pues podrían provocar cáncer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas han sido ya documentadas clínicamente en lo que les digo, la historia previa, ¿no? Desde los años 80, ¿no? Pero pues cada vez que hay una cosa de salud, por ejemplo, cuando apareció lo del SIDA, cuando apareció lo de la influenza A, y ahora con esta pandemia, con el coronavirus, COVID-19, pues tenemos pues como otra oportunidad para esta gente que pues aunque no lo dice que lo hace así, se enriquece a partir de la comercialización de este tipo de productos. Y es muy interesante observar pues el esquema de cómo funciona esto, ¿no? Pues hay un promotor que se dice ser científico, Andreas Kalker en particular, él mismo se dice biofísico molecular alemán, no tiene ningún título profesional al respecto, no es médico, no es científico, pero es un promotor de esto y dice, no, yo no gano nada, yo nada más lo promuevo, yo nada más, pues le digo a la gente cómo usarlo para curarse, ¿no? A mí no me dan absolutamente nada, pero atrás de él hay una red muy compleja, todos vinculados a él en varios países, de productores del dióxido de cloro, de fabricantes de pequeñas máquinas que también pueden generar en casa dióxido de cloro que se venden muy caras y se venden muy bien además, porque hay gente que pues cree en esto, ¿no? Y es porque están, digamos, montados en una plataforma comercial bastante bien elaborada, ¿no? Videos informativos, charlas gratuitas a través de Internet, charlas que son presenciales también en distintas partes del mundo, ¿no? En Latinoamérica en particular, esto fue muy impactante porque en países como Perú, Bolivia, Ecuador y México, pues se generaron, digamos, organizaciones para apoyar este tipo de cura milagrosa, diciendo que estaban formadas por médicos, por especialistas, por gente que algo había probado, incluso por científicos, ¿no? Y de alguna manera, este tipo de charlatanería, que es lo que es, a lo que condujo es que mucha gente pues no se tratara apropiadamente o se expusiera con riesgo a pues, condiciones en donde podía contagiarse y se contagió, ¿no? Entonces, los picos, digamos, de contagios en estos países, en Bolivia, Ecuador, Perú y México, están muy vinculados precisamente a esta charlatanería, ¿no? De buscar productos milagro en lugar de ir por lo que era la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Usar cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos, etcétera, ¿no? O sea, como que iban más de la mano de la charlatanería porque les permitía, de alguna manera, pues continuar haciendo su vida normal, reunirse, no tener precaución. Y bueno, pues las consecuencias fueron que mucha gente se enfermó. Y algunas de esas personas que se enfermaron, pues llegaron, digamos, al hospital en condiciones donde no podían ser tratados, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas, pues lamentablemente, pues sí generaron, digamos, efectos, pues ya no así como que, teóricos, ¿no? Sino un porcentaje bastante alto de la población que se enfermó derivado de no seguir medidas precautorias y creer en los productos milagro, pues tuvo lamentablemente como consecuencia pues la enfermedad. Aquellos que sobrevivieron, pues obviamente pues van a presentar de por vida prácticamente pues daños en tejidos pulmonares, cardíaco, etcétera, dependiendo de la gravedad de la infección, ¿no? Entonces, este tipo de productos milagros, el dióxido de cloro en particular, sí constituye riesgos porque es un compuesto químico muy claramente identificado para limpieza,
desinfección, más no para uso humano, ¿no? Y la gente que lo sigue consumiendo, pues está poniéndose en un riesgo en cuanto a que, pues eventualmente, pues podría tener complicaciones de salud derivadas del uso prolongado de algo que no es un medicamento. Y de los otros productos, como eran las nanomoléculas de cítrico, ¿no? Bueno, estos también tienen una historia interesante y que no por lo mismo, digamos, es algo que debamos ver como una opción, ¿no? Detrás de esto hay una compañía mexicana, que no voy a decir el nombre nada más por cuestiones ahí de evitar cualquier problema legal, pero es una compañía que tiene a una persona que se ha hecho famosa a nivel mundial porque tiene patentes, eso es cierto, de productos basados en nanotecnología para hacer productos de limpieza. Otra vez, entonces, es un poco parecido al caso del dióxido de cloro, en cuanto que hay un producto que tiene una eficacia comprobada, pero para una aplicación que no es sanitaria, bueno, no es al menos clínica, es sanitaria en cuanto a desinfección. Ahí incorporan, por ejemplo, nanopartículas de dióxido de titanio estabilizadas con citrato, muy pequeñas, ¿no? De aproximadamente 2 nanómetros. Y bueno, estos, pues sí, claramente tienen fotoactividad, son capaces de generar especies radicalarias reactivas de oxígeno que pueden, pues, matar, ahora sí, bacterias e inhibir virus, ¿no? Pero una cosa es que puedan ser usadas para limpiar pisos y otra cosa es que empecemos a considerarlas como alternativas para, pues, tratamientos clínicos, ¿no? Y el caso de las nanomoléculas de cítricos, pues no necesariamente usan este tipo de tecnología, pero como quien las comercializa, quien las produce es la misma empresa, pues había, digamos, esa pregunta, ¿no? De si acaso, porque mucha de su publicidad iba siguiendo exactamente los mismos patrones de comportamiento y reactividad que el producto de limpieza que ellos venden, ¿no? Entonces, pues estaba la sospecha, ¿no? Pero pues, al final decían, no, es que nuestra tecnología lo que hace es encapsular moléculas de cítrico nanoestructuradas, ¿no? Y ahí es donde empieza un poquito la cuestión de mala ciencia, ¿no? O pseudociencia, ¿no? Porque es imposible tener moléculas de cítricos nanoestructuradas porque las moléculas de cítricos ya son entidades moleculares de un tamaño definido, ¿no? Poner el tamaño nano previo a moléculas es como decir, es una molécula más pequeña que la original y no, eso no existe, no podemos hacer una molécula de oxígeno más pequeña que la molécula de oxígeno, porque en sí, digamos, los átomos que las componen, pues ya tienen características de tamaño y propiedades físicas y químicas, pues muy bien definidas, ¿no? Entonces, esa información que distorsiona la realidad, pues la gente se la compró y como tiene buenas conexiones con el gobierno en su momento, pues una de las principales promotoras pues fue la secretaria de Gobernación. Ahí sí puedo decir el nombre porque ya no es secretaria, la señora Olga Cordero. Y bueno, pues empezó a promover en los espacios públicos donde pues a veces tenía participación, cuando le preguntaban, oiga, ¿y usted qué hace para prevenirse? No, en lugar de decir, pues uso cubrebocas, me lavo las manos, guardo la sana distancia, etcétera, decía, no, yo no uso nada de eso, no uso cubrebocas porque tomo mis moléculas de nanocítricos, ¿no? Y ahí fue donde pues empezó, digamos, una mala propaganda. Yo siento hasta intencional, porque pues simultáneamente entonces esta compañía sacó su otra cara, Cresmex, ¿no? Para empezar a vender, digamos, pues por volúmenes importantes, botellitas de 50 mililitros para lo que yo entiendo, básicamente una solución acuosa de ácido cítrico, así, punto, ¿no? Con zinc, para formar precisamente un sistema micelar, ¿no? Y una botellita de 50 mililitros, pues costaba aproximadamente algo así como entre 350 y 500 pesos, un negociazo. Entonces uno podía comprarse una botellita que le iba a durar aproximadamente una semana y media. Y la recomendación era estar todos los días tomando gotitas en la mañana, en la tarde, en la noche, que no van a tener ninguna función. O sea, ahí sí, mientras no contengan las nanopartículas de dióxido de titanio, son inocuas, ¿no? Pero mucha gente, pues, digo, ni hacen daño, pero tampoco sirven. Entonces mucha gente sale blindada, protegida por las moléculas de nanocítricos y pues se expone porque dice, ya no necesito cubrebocas, ya no necesito lavarme las manos, ya no necesito guardar distancia. Se suben al transporte público con la protección ficticia de sus nanomoléculas de cítricos. ¿Y qué ocurre? Pues otra vez tenemos una gran cantidad de contagios y una compañía pues haciéndose así obscenamente rica por explotar la ignorancia de la gente, ¿no?
A mí se me hace sorprendente ver la cantidad de aceptación que tienen estos productos, por ejemplo, en México, que pues como usted nos comenta, el consumo de esto se elevó demasiado, pero por un lado tenemos a las personas que nos venden estos productos y por el otro las personas que los compran, aún conociendo algunos el alto peligro que esto les puede producir para su salud. Doctor, desde su perspectiva, ¿a qué asocia que las personas compren este tipo de productos? Pues haga fe, ¿no? Acuérdense que vivimos en una sociedad que, de acuerdo a las últimas encuestas de percepción de ciencia, tecnología e investigación, pues piensa que la ciencia es peligrosa y dos, es más tendiente a creer en cuestiones milagrosas, ¿no? Entonces, somos una sociedad mística desde ese punto de vista y tendemos a confiar más en aquello que aunque no está fundamentado científicamente, pues como que tiene una fundamentación espiritual y mística, ¿no? Entonces, ahí caen la mayoría de estos productos milagros, ¿no? En la fe, ¿no? Entonces, la gente, pues digamos, no sé, digo, por decirlo de una manera, pues prefiere pues comprar un producto milagro que ir con un médico. Y pueden decir que, pues la razón de fondo es que es muy costoso, ¿no? Pero pues está el sector salud, es que está saturado. Bueno, pues están las farmacias estas, los consultorios que son a veces hasta gratuitos, ¿no? Entonces, el problema es que pues prefieren, no sé, gastarse 500 pesos en comprar cosas que no necesitan a pagar 80, 100 pesos de una consulta, ¿no? En donde pues probablemente les pueden atender apropiadamente desde la perspectiva de la medicina científica y sin estar involucrando, digamos, este tipo de tratamientos milagrosos, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí un poquito porque creen que están ahorrando, ¿no? Porque creen que lo milagroso sí funciona y es una cuestión de fe, ¿no? Pero también va un poquito en la parte en donde hay una creencia de que detrás de los medicamentos pues hay un complot internacional de las industrias farmacéuticas, de Big Pharma, y que pues están simplemente haciéndose ricos a costa de enfermedades que no existen, además, ellos dicen así, ¿no? No, es que no existe el cáncer, no existe el COVID, incluso llegaron a decir, ¿no? Todo es parte de una estrategia para que las farmacéuticas se hagan más y más ricas, ¿no? Y no, digo, cuando uno entiende que la investigación farmacéutica para generar medicamentos que llegan, como por ejemplo ahorita con las vacunas, toma tiempo, toma mucho dinero y toma mucho esfuerzo, pues entonces empieza a comprender que todo eso de la conspiración no existe, ¿no? Y lo podemos ver un poquito en esta dicotomía que ocurrió durante esta pandemia, ¿no? Vemos por una parte la gente diciendo, no, es que no existe el COVID, y por otra parte la misma gente diciendo, ¿cómo es posible que no puedan desarrollar una vacuna más rápido? Bueno, entonces están peleándose contra una situación en donde de fondo el problema no se resuelve mágicamente, no hay milagros, ¿no? Y hay que hacer una inversión de años en recursos humanos, en infraestructura científica, en investigación, pues que permita desarrollar, como se hizo ahora, en periodos de tiempo más cortos, soluciones como las vacunas, ¿no? O soluciones como las que ya estamos a punto de alcanzar, ¿no? Hay algunos fármacos antivirales, como ¿cómo se llama? Melnipovir o alguna cosa por el estilo, que pues ya están empezando a ser desarrollados de forma comercial y que pueden reducir hasta en un 50-60% la enfermedad grave en personas que se han contagiado, ¿no? Entonces, esto toma tiempo, la investigación no es inmediata, pero sí nos ayuda a generar soluciones definitivas, ¿no? Y en eso es lo que hay que creer, ¿no? Más que creer en que milagrosamente va a llegar algo, ¿no? Como ocurrió ahora, ¿no? Es que milagrosamente llegó el dióxido de cloro, que no era nuevo, ya venía de antes y ya había demostrado antes que no servía, ¿no? Y ahora pues algo que se parece más a las recetas de las abuelas, ¿no? Pues tómate un tecito de limón con naranja y miel y pues te vas a curar. Y sirve, fíjense, porque pues básicamente algunos de los componentes, aceites esenciales que están presentes en este tipo de tés, pues son agentes vasoconstrictores, entonces ayudan a, digamos, a disminuir la inflamación cuando tiene uno un problema respiratorio y a respirar mejor, ¿no? Entonces tiene un efecto que puede parecer apropiado, pero no es la solución, ¿no? Estamos nada más atendiendo los síntomas, no la causa de la enfermedad. Sí, es sorprendente, como dice mi compañera Litsi, cómo es que las personas se dejan llevar por pues estos dogmas de que llega un producto milagroso a cambiar nuestras vidas, a curar algunas enfermedades que tal vez aún no se ha encontrado un tratamiento como tal que funcione al 100%.
Y pues también está la otra situación de, de creer que las farmacéuticas están conspirando contra nosotros. Pero de acuerdo con su perspectiva, ¿y qué consejos nos podría dar a nosotros que somos científicos y químicos en formación para concientizar y educar objetivamente a la población, ya sea a nuestros familiares o amigos, sobre los peligros de estas sustancias? Pues un poquito es esfuerzos como este que están haciendo, ¿no? De generar programas de divulgación en donde pues gente que tiene pues algún conocimiento del tema pues ayuda a explicar de manera más clara, más sencilla, pues digamos lo que está detrás de la ciencia para proteger, por ejemplo, contra enfermedades como la COVID-19, ¿no? Pero la otra parte de responsabilidad precisamente es por el hecho de estarse formando en áreas científicas de investigación, pues, pues identificar cuando hay, por ejemplo, este tipo de bulos, ¿no? Este tipo de información que está distorsionada, información que puede pues, poner en riesgo la vida de familiares o de gente conocida o de gente que no conocemos también, ¿no? Y en la medida de lo posible tratar de contrarrestarla, ¿no? Pareciera así como que un esfuerzo inútil, ¿no? Porque pues muchos tenemos, por ejemplo, cuentas en redes sociales, ¿no? Y vemos por ahí que alguien empieza a hablar, ay, es que a mí sí me sirvió y yo te lo vendo, yo te lo administro, o cosas por el estilo, y preferimos así como que seguir scrolleando y no hacer caso a eso, pero a lo mejor hay una oportunidad ahí para decir, oye, yo que soy estudiante o experto en esto, te puedo decir que no sirve, ¿no? Claro que empieza ahí un debate y una pelea innecesaria, pues con gente que pues a lo mejor ni conocemos, ¿no? Y es desgastante, ¿no? Pero quizás de entre las 100 personas que están siguiendo a esa persona, a esa publicación, pues no sé, 2, 3 lo escuchan, dudan y empiezan a buscar información pues verificada, ¿no? Y se dan cuenta de que eso es falso, ¿no? Y bueno, pues ya de 80, pues 20 ya no están siguiendo eso. Y esa duda pues empieza, digamos, a generar una percepción, un cambio en la percepción de la sociedad, ¿no? Entonces, eso puede servir bastante, aunque parezca muy poquito, ¿no? Poner ese granito de arena en donde pues uno pues aporta en su ámbito a sus familiares, a sus amigos, a las personas con las cuales pues a lo mejor puede tener una interacción, aunque sea momentánea, pues un poquito de información verificada, ¿no? Y al final invitar a la gente a no creer por fe, sino verificar la información. Y hay muchos canales en redes sociales, digamos, en distintos ámbitos, a donde la gente, pues si no tiene fe en uno, si no cree en uno, pues podría buscar información verificada, ¿no? Igualmente, doctor, hace un momento usted, hablando sobre las nanopartículas de cítricos, hubo algo que me llamó la atención sobre la difusión de estas. Es que incluso con personas que deberían de estar capacitadas para saber qué y cuáles son productos milagro, pues incluso las llegaban a tomar, ¿no? Entonces, desde su conocimiento, doctor, ¿este tipo de productos no se encuentran regulados a nivel nacional o internacional? ¿O por qué es tan fácil No. encontrarlos en México? Principalmente porque se comercializan como si fueran, digamos, no medicamentos, ¿no? Sino suplementos alimenticios, por el estilo. Entonces, en México, por ejemplo, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios y cosas por el estilo, que es la que pues, aprueba o no tratamientos médicos, terapéuticos y fármacos, en su legislación no contempla, digamos, algo normativamente muy estricto para lo que se considera como suplementos alimenticios, ¿no? Hay una legislación aparte, ¿no? Entonces, pues lo que hacen muchos de estos productores charlatanes, pues es no registrarlo como una marca de medicamentos, sino como un suplemento alimenticio, ¿no? Entonces, eso sirve para evadir completamente todo. Y como hay canales de comercialización realmente, pues digamos, fáciles de conseguir, ¿no? Pues vas y haces un contrato con una empresa que tenga tiendas por todas partes, tipo Oxxo, ¿no? Y le pides, oye, pon ahí en tu estantería esto y te voy a dar una comisión sobre ventas, ¿no? Y bueno, pues resulta bastante redituable, porque otra vez, imagínense, un frasquito con 50 mililitros de básicamente agua con cítricos a 350 pesos, si tú le das el 10% de comisión a alguien, tú sigues teniendo una ganancia enorme, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que hacen es una campaña de comercialización
pues para penetrar a través de los, digamos, de las grietas de la normativa mexicana, ¿no? Pero si esas cosas entraran como deben entrar, que es como un medicamento, porque pues están diciendo que tienen propiedades clínicas, pues de inmediato, uno, no pasarían rápidamente porque hay un montón de condiciones sanitarias que tienen que respetarse y cumplirse. Y dos, esto puede tomar años, ¿no? En lo que se comprueba la inocuidad, la no toxicidad y sobre todo la vericidad de que las propiedades que se dice que tienen, pues son ciertas, ¿no? Entonces, entran por ahí, ¿no? Entran por debajo. Y bueno, pues algunas cosas como el dióxido de cloro, pues ni siquiera pasan por ningún filtro, ¿no? Yo he conocido, digamos, gente que lo vende o que lo promueve, que básicamente van a estas tiendas en donde venden pues cosas para limpieza de albercas, compran un bote de 1 kilogramo del precursor, que cuesta más o menos como 200 pesos, es muy barato. Entonces imagínense, con un bote de 1 kilogramo de precursor se pueden preparar aproximadamente algo así como cerca de 600,000 o 700,000 dosis de las que se requieren, ¿no? Y aunque dicen que las regalan, en realidad las comercializan alrededor como entre 150 a 250 pesos cada frasquito de unos 50, 100 mililitros, dependiendo de cómo los venden, ¿no? Algunos los promueven de 1 litro, porque pues lo que hacen es, cómprate tu botella de 1 litro y estás tomándote a lo largo del día, ¿no? Entonces, no sé, se consumen a la semana unas 7, 8 botellas, dependiendo de la frecuencia de esto, pero las están vendiendo en cerca de 150, 200 pesos. Entonces, imagínense la ganancia de 1 kilo para preparar 700,000 dosis, de a 100, 150 pesos cada una, ¿no? Entonces, es un mercado, digamos, comercialmente muy atractivo, pero que detrás, digamos, encierra un montón de riesgos para quienes los consumen, no para los que los promueven, ¿no? Afortunadamente sí hubo como que un poquito de alertas, ¿no? De parte de la Secretaría de Salud, y empezaron a decir, si usted lo promueve, se expone a sanciones, ¿no? Y en particular para el sector salud, para los médicos, ahí sí hubo, digamos, pues una alerta bastante fuerte, ¿no? Porque había médicos que estaban promoviéndolo y pues la alerta era, pues pueden perder su licencia, ya no pueden seguir practicando. Y sin embargo, pues hay gente que lo siguió haciendo, ¿no? Porque finalmente incluso es probable que nunca hubieran tenido una licencia médica real, ¿no? Claro, y hablando justamente de eso, de las medidas que se pueden tomar para, digo, medidas políticas, ¿nos podría comentar, además de eso de como tal alertar que podrían perder su licencia médica, qué otras medidas se pueden tomar para evitar la comercialización de dichas sustancias? Bueno, pues hacer lo que han hecho algunos países, por ejemplo, el dióxido de cloro en el país de Andreas Kalker, este promotor que internacionalmente pues, se hizo famoso por el dióxido de cloro, está prohibido, ¿no? Su comercialización, su producción, todo, ¿no? Entonces ahí él, que de ahí es, y desde ahí supuestamente lo promueve, él no puede venderlo, ¿no? Hay países a donde él llega, bueno, a donde él podría llegar y de inmediato estarían facultadas las autoridades para arrestarlo por este tipo, digamos, de engaños, ¿no? Entonces, hay legislaciones que se pueden hacer para que deben ser duras, ¿no? Porque finalmente están jugando y exponiendo a la gente a que pues ponga en riesgo su salud, ¿no? Ahí obviamente pues necesitamos que de parte del gobierno pues haya pues digamos dureza, ¿no? En México no la hubo, sí hubo un poquito alrededor de las nanopartículas de cítricos, porque el propio subsecretario de Salud, López-Gatell, pues en alguna ocasión lo comentó así públicamente y dijo que pues ese tipo de cosas no servían y aconsejó que no se usara, ¿no? Pero no hubo un endurecimiento en las sanciones, no hubo así como que una llamada de atención a la gente que la promovía, como la Secretaría de Gobernación, y finalmente así como que se fue diluyendo en el tiempo, ¿no? Entonces la gente así como que, pues sí lo dijeron, pero pues no pasó nada, entonces sigamos con la fiesta, ¿no? Entonces, si no hay medidas estrictas, otra vez, que obliguen, ¿no? Como debió ocurrir en este país desde el inicio de la pandemia, ¿no? Uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia, no salir al menos durante un cierto tiempo para actividades no esenciales, como en otros países donde pues te encontraban fuera de tiempo, te metían a la cárcel, ¿no? Estabas ahí 48 horas, 72 horas, depende del país, para que aprendieras a que no debías salir a poner en riesgo tu salud y la de tu familia o las personas con las que estuvieras en contacto, ¿no? Entonces, bueno, no hubo eso aquí por cuestiones, digamos, más políticas que de
conveniencia sanitaria. Es un tema del que podemos seguir hablando por mucho tiempo en cuanto a su comercialización, los daños a la salud que estos productos milagro ocasionan y también hablar del medio ambiente. Sin embargo, se nos ha acabado el tiempo para este podcast, ya pasaron más de 30 minutos, que se nos fueron muy rápido, pero no queremos irnos sin antes agradecer nuevamente al doctor Méndez por acompañarnos en este tiempo y brindarnos unas palabras acerca de los productos milagro. Y le cedemos la palabra, doctor, para que se pueda despedir formalmente de la audiencia. Adelante. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues únicamente como mensaje final, hay que tener cuidado con aquellas cosas que promueven soluciones rápidas, soluciones fuera de la realidad, a bajo costo y en cortos tiempos, ¿no? Todo eso son componentes que nos podrían ayudar a identificar productos milagros, ¿no? Entonces, un tratamiento, pues, digamos, clínico efectivo, pues puede tomar semanas, a veces meses, pero puede ser mucho más efectivo que los llamados productos milagro, que ni son milagrosos ni son medicamentos. Entonces, un ojo con eso y ante la duda hay que verificar la información. Agradecemos mucho su participación, doctor. Buen Un día. gusto. Gracias.